Quisiera comentar también la imagen y la palabra que da nombre a este canal. La tachadura puede verse, puede leerse de muchas maneras. No tomamos otra página para escribir, no silenciamos el error volviendo a anotar las palabras ya dichas. La tachadura también queda vinculada al surgimiento de algo que no parece tan evidente. Entonces, toda escritura fracasa como representación y su valor no podría situarse allí. La tachadura es más que una corrección, puede representar la síntesis de esa pregunta que todo creador o escritor debería hacerse. Les propongo un ejercicio que puede ser estimulante para escribir. Hola, soy Valentina Fuentes, soy escritora, poeta y aficionada de los procesos creativos. Tachaduras es un espacio para hablar de la poesía en 3 de sus dimensiones, en sus procesos de escritura y lectura como género literario, como forma de trabajo con el lenguaje que nos permite experimentar sus límites dentro de la literatura y en su afinidad con la poiesis, con el acto de la creación, en la disposición de un silencio, de una extrañeza que obra y que fundamenta todas las artes. Hablaremos de estas 3 dimensiones de la poesía para ahondar en una expresión más propia, para advertir cómo el lenguaje se reinventa, cómo toca otros medios y cómo puede transformarnos. Y una vez que hemos hablado de esas distintas formas en que consideramos a la poesía, quisiera comentar también la imagen y la palabra que da nombre a este canal, que puede ser desplegada como concepto y como un ejercicio que les propondré al final del video. Además, puede ser muy sugerente para articular varias ideas en torno a lo que puede significar escribir, y esa es la imagen de la tachadura. La tachadura puede verse, puede leerse de muchas maneras, y me gustaría mencionar asociaciones conceptuales que me han resultado potentes y que se vinculan con algunas ideas sobre la escritura. No voy a ahondar en esas ideas porque no soy experta en cada uno de esos recorridos teóricos y porque remiten a un entramado muy extenso y complejo, pero sí me parece que pueden ser ideas muy atractivas para descubrir y para acompañarnos, para reflexionar sobre lo que ha sido o puede llegar a ser nuestro proceso de escritura y de creación. Así que necesariamente estas ideas se van a quedar muy cortas en este recorrido y probablemente generen muchas preguntas. La intención es que si alguno de estos trazados conceptuales les llama la atención, investiguen, busquen ahondar en ellos, en sus libros y autores. Yo voy a dejar una bibliografía por allí al final de este video con la que puedan iniciar esa indagación y sustentar algunas ideas mencionadas. No las vean como verdades, recíbanlas para abrir caminos, para pensar y para motivarse en continuar leyendo, escribiendo, creando. La tachadura es una corrección que se hace visible. No tomamos otra página para escribir, no silenciamos el error volviendo a anotar las palabras ya dichas, simplemente erramos, avanzamos a través de este recurso y dejamos la tacha sobre lo que no se dijo bien o si se dijo bien pero aún no lo sabemos, sobre lo que pensamos mal escrito. Es decir, es una marca que compendia el proceso de la escritura, de sus fallas, de su incorporación. Y la tachadura es su prueba. Es enteramente visual, aunque le pertenece a un gesto de la mano en principio. La tachadura expone la cualidad física de la escritura, el gesto, el trazado de la mano, la tinta, el papel. Frente a la ilusión de una pulcritud digital, la tachadura manual revela la lucha corporal con el lenguaje, da cuenta de la participación del cuerpo en el proceso de escribir. No solo refleja el proceso selectivo de la creación, sino que corresponde a un movimiento de la mano para reescribir, para corregir en la toma de conciencia de un texto como entidad visual. La tacha es material, pero está ejerciéndose sobre la lengua y sobre el lenguaje como abstracción, y el lenguaje, la lengua para nosotras, para nosotros hay que decirlo como lectores, lectoras,
Hablantes atentas, tenemos una sensibilidad para reconocer que sus formas nos dan estructura, desde lo que pensamos, lo que decimos, lo que dejamos de decir, lo que somos apenas capaces de pensar, nombrar y experimentar por nuestra lengua. Y es que cuando se ha pensado en la lengua y en el lenguaje, surgen preguntas fundamentales. ¿En qué otro lugar podríamos descubrir nuestros más profundos secretos? Pensaría alguna vez la psicología, que derivaría luego en psicoanálisis. ¿En qué otro lugar sería posible encubrir o descubrir la verdad? Pensaría la filosofía, hasta convertirse en filosofía del lenguaje. ¿Y en qué otro lugar podríamos ser capaces de transformarnos, de liberarnos hacia una realidad alternativa, sino en el lenguaje, por la lengua o incluso en otra lengua, diría una parte de la literatura? La tachadura es la evidencia de un error. Hay una falta que compone la imagen, pero esta marca hace resaltar paradójicamente lo que hay debajo, lo tachado. Hace más evidente esa palabra, esa letra, ese nombre. La falta destaca, resiste y nos obliga a leerla, genera curiosidad. Esto puede vincularse igualmente desde otro campo disciplinar con aquello que regresa del inconsciente, con lo reprimido que insiste. Así, para el psicoanálisis de Jacques Lacan, la tachadura podría interpretarse no como eliminación, sino como marca de exclusión que permitiría el retorno de lo real. Lo tachado sería análogo a eso reprimido que insiste en volver. De modo que la tachadura también queda vinculada al surgimiento de algo que no parece tan evidente, de algo que ocultamos pero que puede manifestarse en ese proceso. La tachadura, lo barrado del significante, lo marca como reprimido, pero también lo perpetúa en la cadena significante. El significante reprimido no desaparece, es tachado para que pueda retornar en forma deformada. Y esto se relaciona a esa idea de que la verdad de un sujeto se expresa a través de sus fallas en el lenguaje. Aquí hay, por supuesto, todo un entramado y un léxico en el que habría que detenerse y adentrarse para comprender mejor estas ideas. Sus términos son muy específicos en su teoría, pero sería extensísimo y tampoco soy la persona experta indicada. Así que no me detendré por el momento en estas ideas del psicoanálisis. Yo no sé si las sigo o las transmito del todo bien, paso muy por encima de sus planteamientos y sé que contienen una gran complejidad. Más bien pueden comentarme, indagarlas y hacer sus aportes, apuntes, consideraciones, etc. De cualquier modo las menciono porque me resultan ideas muy interesantes que rondan el proceso de la escritura y de la tacha. En el campo de la filosofía también podemos evocar brevemente algunas ideas de Jacques Derrida en torno a la tachadura, que los invitaré a seguir indagando. Para Derrida, la tachadura no solo elimina, sino que da cuenta de lo ausente. Es la marca de lo que pudo ser pero no fue, y por tanto un vestigio de lo silenciado. En términos de la filosofía derridiana, contiene la noción de la huella o de la trace. Lo que está tachado sigue operando en el texto como un fantasma que condiciona su significado, como lo no dicho del texto. L'écriture est finie. L'écriture est finie, ça veut dire que de toute façon, dès qu'il y a inscription, il y a nécessairement sélection, par conséquent, effacement, censure, exclusion. Et quoi que je dise maintenant de l'écriture, de ce thème, comme vous disiez, de l'écriture, qui m'a occupé de façon un peu privilégiée de toute ma vie, si on peut dire, depuis que j'écris. C'est la question de l'écriture qui travaille ce que j'écris. Quoi que je dise ici, maintenant, dans un temps si bref et dans ce décor un peu étrange et artificiel, ce sera sélectif et fini, et par conséquent, autant marqué par l'exclusion, par le silence, par le non-dit, que par ce que je dirais. Así volvemos a la concepción de que el lenguaje nunca es plenamente presente y a la idea de leer entre líneas. Siempre hay algo que se resiste a la expresión.
La huella muestra que no hay una presencia plena, sino una estructura de ausencia y de diferimiento, y en esto se basa gran parte de su filosofía. Así podríamos decir que si el lenguaje no captura plenamente la presencia ni la experiencia, entonces toda escritura fracasa como representación y su valor no podría situarse allí, tendría que haber otra cosa que le dé valor. La repetición y el equívoco son los modos en que esta insistencia se manifiesta, recordándonos que el inconsciente no es un depósito de contenido, sino una estructura de huellas que nunca cesan de insistir y que eso forma parte del proceso de la escritura. Pero hay otra idea controversial que contiene la tachadura y que expresa el antagonismo con una falsa percepción, la de la página en blanco. Y es que contraria a la angustia que puede ofrecer la página en blanco como tópico tradicional de taller de escritura, Gilles Deleuze nos enfrenta a una situación cada vez más evidente. Estamos rodeados, llenos de palabras, están por todas partes. Aunque con frecuencia parecen faltarnos y omitimos lo que más queríamos decir o incluso pensamos que se nos pueden escapar. Pero tachar, según este autor, es quizás todo lo que podemos hacer. No hay otra forma de que algo emerja del amasijo de la lengua. Nos dice Gilles Deleuze, en una clase de la que ahora podemos leer su transcripción, que hay demasiadas cosas sobre la página. No hay página blanca y ese será el problema para llegar a escribir. Es que la página está tan atestada que no hay siquiera lugar para añadir lo que sea. De modo que escribir será fundamentalmente borrar, será fundamentalmente suprimir. ¿Qué hay sobre la página antes de que comience a escribir? Diría que hay el mundo infinito. Tienen muchas cosas en la cabeza, pero en la cabeza de cierta manera todo es igual. Es decir, lo que hay de bueno en una idea y lo que hay de fácil y completamente hecho están sobre el mismo plano. Es solo cuando pasan al acto, a través de la actividad de escribir, que se hace esa extraña selección en la que ustedes devienen acto. Vale la pena escribirlo. Si uno se pregunta mucho eso, no digo que se logre, uno se equivoca como todo el mundo, pero se equivoca menos seguido. Escribir también significa acertar y errar a través de esa pregunta. ¿Vale la pena escribirlo? En la poesía, este proceso de selección y depuración parece más radical, más incuestionable. Hay quienes incluso definen la poesía por esa reducción a lo esencial, pues cada palabra pesa, cada silencio, cada espacio cuenta, como si también pudiera resistirse a la saturación discursiva. El acto de escribir no consistiría en llenar un vacío, sino en hacer una selección radical. Escribir es entonces aprender a borrar muchas veces. La tachadura en este sentido no se reduce al error, es evidencia de que estás pensando a través de la escritura. O bien la escritura nos está pensando porque el lenguaje no expresa ideas preexistentes, las constituye, no hay pensamiento fuera del lenguaje que lo articule. Pero intentar pensar de nuevo con la lengua, a través de sus propuestas y de sus fisuras, es quizás la labor de la poesía en un sentido amplio. Y si el lenguaje nos piensa en vez de que nosotros lo pensemos, la originalidad sería una ilusión. El autor sería como un medium de estructuras lingüísticas y culturales existentes, y esto desafía en parte dos grandes mitos románticos, el de la inspiración y el de la autoría. En los talleres de escritura se nos suele invitar a encontrar nuestra voz, pero si el lenguaje es siempre ajeno, entonces la voz propia sería una paradoja. Estaría hecha de préstamos, citas y restos de otros textos, que no deja de ser una forma válida de verla y de asumirla, una voz propia que sabemos ajena. Existen muchas técnicas para escribir, pero una de las que creo más atractivas resulta esta en la que no esperamos la inspiración en el vacío, sino que avanzamos entre nuestra lengua, erramos en su copiosa y envolvente realidad, creamos en el error y en la selección, tachamos y nos despojamos de las palabras que no nos parecen propias. Entonces no se trata de encontrar la perfección de un texto, sino de encontrar un sentido. No se trata del texto ideal, sino de una dirección que nos permita avanzar, al elegir qué de todo lo que bulle en la página
merece ser dicho. Y yo diría, al elegir qué podemos decir nosotros, qué podemos tachar, qué podemos decir en el lugar que ocupamos, desde nuestro lugar, en la conciencia de que solo nosotros ocupamos determinada lengua y determinada situación, desarrollamos determinados gustos o intereses con lecturas particulares y pasamos por experiencias personales específicas, colectivas y sociales. ¿Qué palabras merecen ocupar entonces el lugar de una escritura propia? Esta pregunta es cardinal para cualquier proyecto de escritura y también para este canal. No escribimos lo que ya hemos pensado completamente. Escribimos para repensar, para pensar de una manera que solo la escritura nos permite. Pero ese mismo impulso creativo se realiza con otros medios. Ese mismo rigor para elegir y descartar, para tachar, es lo que funda cualquier práctica creativa. La tachadura muestra el valor de crear un nuevo sentido a partir de lo descartado. La escritura es una tecnología que nos permite avanzar por caminos mentales a los que no podríamos acceder de otra manera y que hemos desarrollado por mucho tiempo, que se cuenta en milenios, como compendio del trazado de la mano o del golpe de los dedos en unas teclas y la mirada, creando una ruta nueva para la imaginación. Hay algo que surge en la escritura misma y que es la riqueza y que es la magia de una historia. Es algo que es increíble y cuanto más dedicado estás y le das más tiempo, pasa una cierta magia, ¿no? Que es algo que surge ahí en ese momento y que uno, previamente no puede abordar eso. Si eso no sucede, todos los textos serían realmente pobres, solo por el croquis, ¿no? Que uno se arma y va. La tachadura es la huella de un pensamiento que se está formando. Es la prueba de ese errar y de que crear no es solo algo emergente, sino algo secretamente elegido. La tachadura es más que una corrección, puede representar la síntesis de esa pregunta que todo creador o escritor debería hacerse. ¿Vale la pena escribirlo, crearlo, elegirlo? Así que, entre todas estas asociaciones sobre la tachadura que nos hacen pensar en el valor de la escritura, les propongo un ejercicio que puede ser estimulante para escribir. Se trata de buscar un libro, puede ser en físico o en digital. En físico si es un libro que no quieras conservar, que te hayan regalado equivocamente, o en digital alguno de tu preferencia. Elige una página cualquiera y tacha con un marcador físico o con un resaltador digital oscuro lo que no quieras que pertenezca a tu texto. Transcribe entonces ese resultado. Puedes modificarlo a tu gusto o dejarlo tal como está. Yo he hecho alguna vez este ejercicio y me ha impresionado muchísimo el resultado, la gran transformación que puede haber en la naturaleza del texto inicial y la capacidad para decir algo a partir de la escritura de otra persona y del azar. También puedes hacer este ejercicio con un manuscrito propio, intentando descartar lo máximo posible de tu texto para reducirlo a lo esencial, pero esto quizás te resulte un poco más difícil. Siempre tenemos más apego a nuestra forma de escritura. Así que si llegaste al final de este video, espero que pruebes este ejercicio y te lo agradezco muchísimo y espero seguir con este tipo de contenido. Coméntame lo que te haya resultado más interesante y si pruebas el ejercicio puedes transcribirlo en los comentarios o contarnos cómo te resultó. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.